Seguimos aquí, en Uno más Uno, Adalberto. Hay otro tema que a mí me gustaría tratar, porque atañe a uno de los temas importantes, que es el tema de corrupción, de impunidad y de usar la ley para beneficio propio. Nuestro querido amigo, el regidor Mario Sosa Torres, denunció ayer vía Twitter que hoy a las 10 de la mañana en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento se iba a conocer una propuesta de resolución cuya autoría es del mismo presidente del Consejo para nada más y nada menos establecer el cargo de asesor permanente, oigan esto, con sueldo de por vida. ¿Y quiénes pudieran entonces optar a esta posición? Quienes hayan presidido el Consejo, quienes hayan presidido el Consejo, incluyéndolo a él, que es el presidente actual, y además los regidores que hayan podido reelegirse, es decir, que hayan sido regidor en 3 ocasiones. Es muy lamentable esto porque el presidente del Consejo es del PRM, que es el partido de gobierno, que tiene un discurso de transparencia, de respeto a la ley. Y lo otro es que esto es ilegal y también inconstitucional, porque que la misma Constitución establece que usted no puede, cuando esté en los cargos, legislar para beneficio propio, que sería lo que estuviera pasando en este momento. A mí me gustó que Mario Sosa Adalberto le hizo un llamado a la ciudadanía que esté atento, porque parte de la lucha que ha tenido ahí es que el presidente del Consejo no ha querido que se hagan públicas las sesiones. No entiendo por qué, porque la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado lo hace. Entonces, en el caso de los ayuntamientos no es así. A mí siempre me ha llamado la atención que yo veo que hay ayuntamientos que son muy silentes, otros muy ruidosos. Yo siempre me he preguntado, ¿pero será que solamente, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo Este con Manuel Jiménez, allá hubo cosas que denunciar? En los otros ayuntamientos no pasaba eso. Bueno, pues yo creo que es parte de una cultura, Adalberto, que hay que cambiar y que el presidente y el partido oficialista debería de también responder. Yo veía que ayer la alcaldesa se pronunciaba, pero muy tímidamente. Ella puso un tuit simplemente diciendo que ella se había enterado por los medios de comunicación de esta situación y que ella no estaba de acuerdo con esa resolución que se iba a discutir hoy. Así es. Mírense, hay muchas cosas que cambiar en la República Dominicana. Fíjate, tuvo muy poco impacto en los medios de comunicación una decisión que tomó el Tribunal Constitucional frente al tema de los ayuntamientos y la gobernabilidad. Fue que el Tribunal Constitucional declaró nulo un artículo de la ley municipal que le da potestad a la sala capitular para designar, para aprobar las designaciones de todo el personal administrativo. Entonces, los rangos más importantes, ¿verdad?, en la administración pública, y el tribunal ha dicho que eso es inconstitucional, que son los alcaldes los que tienen esa potestad. Les resta validez a la sala capitular en ese sentido, como debería de ser. Dice sí lo de supervisión, un cargo de superintendente de contabilidad, de que yo qué cosa, contralor general. Sí, que tiene que ver con el uso de los recursos. Con el uso de los recursos, sí, pero el tesorero lo nombra el ayuntamiento. Bueno, eso es importante, pero fíjense lo que ocurre, señoras y señores. Ustedes han visto el Congreso que no lo tenemos. El Congreso legisla cada rato en beneficio de sus propios integrantes, violando la Constitución de la República. Tiene un régimen de seguridad social especial que le favorece muchísimo a ellos y que se financia con fondos públicos en su inmensa mayoría. Tienen el odioso barrilito, que todos conocemos. Tienen el privilegio de traer en 4 años 2 vehículos de lujo. Megavehículos. Megavehículos, es un regalo que ellos mismos se han otorgado y que están disfrutando en grande, con muy poquísimas excepciones. Lo están disfrutando en grande. Y como si todo esto fuera poco, tienen una especie de caja chica para atender necesidades de estos pobres servidores públicos que ganan tan poco en la República Dominicana. Pero en los ayuntamientos pasa lo mismo. En los ayuntamientos pasa lo mismo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que los órganos deliberativos de la República Dominicana, que son electos con el voto popular, albergan en la actualidad, tienen en la actualidad a gente que nos representa los intereses de sus respectivos pueblos. Y en el caso de los regidores, ahí hay de todo.
Ahí no solamente es rifero, como dicen alguna gente. Ahí hay gente que está bajo sospecha legítima de haber acumulado fortuna de manera ilícita en muchos de los casos. Hay gente que vive ahí en Estados Unidos o fuera del país y que ha logrado una posición como edil, Millicent. Hasta que no se cambie el régimen electoral, el régimen político y se logre mayor equidad, nosotros vamos a tener a gente representando al pueblo, que no es del pueblo, que no representa al pueblo, sino que son negociantes de la política y lo que andan buscando es privilegios. Para ser regidor, se dice que lo mínimo que hay que invertir son 6 millones de pesos en una campaña. Ya tú sabes. ¿Los líderes comunitarios pueden hacerlo? Claro que no. La gente que da la vida por las comunidades, como hay tantas personas en la República Dominicana, ¿pueden hacerlo? Evidentemente que no. Entonces el resultado es esto. Van a legislar para su propio provecho. Eso ojalá se lo objeten, pues yo supongo que los líderes de los principales partidos políticos le van a decir, paren un poco, cambien. Debería de hacer eso, ¿verdad? Ojalá que es lo así mínimo sea. que uno espera. Bueno, Adalberto y amables televidentes, ahora sí ya estamos listos y lista para nuestra entrevista de primer plano. Vamos a conversar vía Zoom con Magdalena Rate, ella es economista y además es experta en todo lo que tiene que ver con el financiamiento, los numeritos que hay en el sistema de salud. Ella es doctora en economía de la salud. Así es. Oigan qué especialización más interesante. Doctora, buenos días y bienvenida a Uno más Uno. Buenos días. Encantada de estar aquí con ustedes y con los televidentes. Muchas gracias por invitarme. Profesora, usted ha estado involucrada en el sector salud de hace mucho. Ya tenemos casi 21 años de que el país realizara una reforma en el sistema de seguridad social y en el sistema de salud de la República Dominicana. ¿Cómo usted evalúa los resultados de esta reforma, ya 21 años de realizada? Bueno, me voy a referir básicamente al tema de salud, porque en el tema de pensiones hay otros problemas y realmente mi especialidad se centra en el área de la salud. Yo creo que la reforma de la seguridad social, en una ocasión, hace muchos años, yo dije que era una de las reformas claves de la sociedad dominicana, posiblemente la más importante del siglo XX o del siglo XXI, digamos, porque fue en el 2001, hasta ese momento. Realmente oigo muchas críticas desde muchos lados, hay muchas cosas que se pueden perfeccionar y la mayoría de ellas no tienen que ver realmente con la ley, sino con su aplicación, que en una gran parte no ha sido aplicada. Hay que decir que hay mucha gente que no sabe o no vivió o no se acuerda cómo era el sistema de salud antes de la reforma. Y hace unos años yo quise rescatar eso y publiqué el libro Salud, Visión de Futuro 20 años después, que se publicó a través de INTEC y de la Fundación Plenitud en el año 2017, porque en el año 1996 se publicó otro libro que se llamaba Salud, Visión de Futuro y describía cuáles eran los problemas terribles de inequidad y de elevadísimo gasto de bolsillo y en el sistema de salud previo, donde no funcionaba el sistema público y había una doble cotización porque tampoco funcionaba el IDCS, la gente pobre, porque hay datos estadísticos que lo demuestran, iba a los establecimientos privados y pagaba de su bolsillo. O sea que mayor inequidad de lo que había en ese momento era imposible. Y la reforma de la seguridad social intentó justamente buscar una forma de lograr un sistema que fuera universal, que fuera equitativo, que tuviera el mismo conjunto de servicios para toda la población, que el Estado subsidiara una parte de ella, los que no tenían capacidad contributiva, y los otros pagaran una cotización. Eso, bueno, ¿qué ha pasado? Que una gran parte del problema no se ha resuelto,
nunca se reestructuró la provisión pública para que era la base de la provisión para la mayor parte de la población, y quedó un atraso, como ustedes bien saben, que prácticamente no funcionan las unidades de atención primaria, que lo que acaban de publicar ADESA sobre los hospitales de segundo nivel, que también son un desastre. Entonces, al fin y al cabo, lo que ha pasado es que el gasto se ha ido concentrando en todo lo que es tercer nivel y muy especializado, tanto en el sistema público como en el privado. Doctora, 21 años después, como usted dice, el panorama es prácticamente el mismo. Usted hacía referencia al gasto de bolsillo, sigue No, altivo. no es el mismo. ¿Es peor? No, es mejor. Es mejor, hay algunas Ha mejoras. evolucionado mejor, o sea, es mucho mejor de lo que había antes. Ok, pero me Pero refiero, todavía me hay refiero muchas... a tres elementos puntuales. Lo que hablaba de el déficit que tenemos todavía en atención primaria, no hay una estrategia de atención primaria, en el tema del gasto de bolsillo, que todavía sigue siendo alto, ronda un 45%, y por otro, el tema de la poca inversión en salud, que usted sabe, andamos un 2% cuando en la región llega al 6%. Entonces, ahora que se está discutiendo en el marco del diálogo del CES. Un momentito, algunos de esos indicadores no están correctos. Vamos a ver, adelante. Sí, o sea, el promedio de la región es 3.4 del gasto público. Lo que pasa es que la OPS recomienda que sea un 6%. A ese nivel hay muy pocos países que se están aproximando, que como son Uruguay, Costa Rica, creo que Argentina, o sea, hay pocos países que están cerca del 6% o que ya lo alcanzaron. Bueno, Cuba, por supuesto. Pero República Dominicana está, digamos, en el 2019, porque después vino la pandemia, estaba en el 2.7% el gasto público. Claro, con la pandemia se incrementó muchísimo. Fue realmente sorprendente, casi un 1% del PIB se aumentó el gasto público con motivo de la pandemia. Ese es uno de los temas que a mí me hace reflexionar, bueno, si se quiere se puede, ¿eh? Porque se pudo. Entonces, el reto ahora es que esos recursos eso que se adicionaron al sistema de salud, en lugar de echarse para atrás, que se invierta en todo eso, en todas esas deficiencias enormes que hay y que se necesita que el gobierno invierta. Usted misma en su libro, en su último libro, el que tiene que ver con el balance que pasa a la aplicación de la ley, habla de cómo es muy alto el gasto de bolsillo. Se habla de que el gasto de bolsillo en la región promedia un 30% y nosotros tenemos, bueno, algunos hablan de 44, 45, hasta 48%. Sí, ese dato también ahora cambió, porque de hecho esto que les voy a decir es una primicia. Nosotros acabamos de hacer, cuando digo nosotros es la Fundación Plenitud, una revisión del gasto de bolsillo, y porque resulta que todas las estimaciones que se habían hecho en el pasado se utilizaban básicamente la encuesta de ingreso y gasto de los hogares del 2007. Y lo que hacían era, como aquí no se hacen esos estudios periódicamente, como en otros países, que esas encuestas se revisan periódicamente y se triangulan con otros datos, aquí no se volvió a hacer hasta el 2018. Entonces, lo único que hacían era que el dato que venía desde el 2007 o desde la encuesta anterior al 2007, que fue en 1998, se proyectaban. Ahora, en el 2018, se hizo otra encuesta. Estas son unas encuestas muy grandes que las hace generalmente el Banco Central y que duran un año en levantar los datos, porque es la encuesta que se usa para medir la canasta básica y dar seguimiento a los precios, etc. Esa encuesta se hizo en el 2018 y en el 2020 se publicaron los resultados. La ONE publicó estos resultados en el 2020, entonces nosotros, los publicó no sé si en el 2020 o en el 2021,
Entonces, en la Fundación Plenitud revisamos los datos de gasto de bolsillo usando esta encuesta y ahora revisamos todos los datos desde el 2007 hasta la actualidad y ha venido disminuyendo. ¿Y por dónde anda ahora, doctor, entonces el gasto de bolsillo? Hay que decir que tengo todavía que revisar unos cuantos datos, pero hay que decir que también en el 2020 y en el 2021 el gasto público aumentó mucho. Entonces ahora anda como más o menos en un 26%, wow. Pero que ha bajado desde 40% más o menos que era en el 2007 como a un 20 y pico por ciento, 27, 26% por ahí. O sea que se puede decir que la reforma del sistema de salud, a pesar de todos los defectos que tiene muchos, ha tenido un impacto positivo. ¿Y cómo se puede explicar eso en un periodo tan corto, profesora? Porque usted misma en su estudio hablaba de por encima del 40%. Claro, pero como te digo que los datos en esa época se calculaban en base a la encuesta del 2007, ahora tenemos la del 2018. Porque el grito de la población por los copagos es generalizado. Usted tiene, sí, y con una diferencia muy enorme, desde la consulta con un especialista, con un médico, y la gente va directamente al especialista. Sí, exactamente. No hay atención primaria. El tema de los procedimientos médicos, laboratorios. Sí, el grueso del gasto se y los medicamentos. Y los medicamentos y los internamientos para el caso de las clínicas. Sí, exacto. Eso es muy caro aquí. Eso es la diferencia es muy alta. Muy alta y realmente hay pocos estudios porque los datos de ese tipo de, por ejemplo, de los pagos o cobros ilegales, como le dicen, o sea, las diferencias que uno tiene que pagar, sí, cuando va a un especialista, eso no se contabiliza en ninguna parte. Porque ni siquiera se registra, la mayoría de los especialistas dan un recibo a mano, en el mejor de los casos. O no te dan recibo. O no te dan recibo. Pero ahí hay un gasto enorme por parte de la población. Y los cobran todos los médicos. Los especialistas famosos que cobran más, pero también el médico que está en el barrio, en la clínica del pueblo, cobra un copago que generalmente es el doble, el triple, o lo multiplica hasta por 6. Sí, claro. En comparación con lo que paga el seguro. También es que hay que diferenciar cuando se habla, por ejemplo, de los salarios promedios. Los salarios promedios están muy influenciados por lo que gana la mayor parte de la población, que es muy poco. Entonces, generalmente las personas que estamos haciendo opinión pública y hablando en los medios y todo eso, están muy por encima. Entonces, quizás los que vamos a esos especialistas somos una relativa minoría, ¿no? O sea, cuando se saca el promedio, el peso de la mayor parte de la población. Ya la clase media y la clase trabajadora no es minoría. Los asegurados que están en el régimen contributivo, ya no es como un 40 y pico. Un 42%, un 42%. Sí, pero de los que están en el régimen subsidiado, hay mucha gente que realmente tiene que irse fuera del hospital a buscar, como quiera que sea, servicio privado. Y bueno, y por eso es que hay que hacer la reestructuración del sistema público, definitivamente. La inversión en el sistema público es la clave para mejorar la equidad en el sistema de salud. Es básico. Profesora, eso es elemental. El tema está siendo debatido en una mesa de diálogo en la que están participando, tal vez por primera vez, los partidos políticos todos los partidos políticos, los de la oposición y el del gobierno, pero también las autoridades y representantes de organizaciones sociales. ¿Usted tiene alguna esperanza de que ese diálogo pueda producir los cambios que se requieren, que está reclamando la sociedad en materia de salud? Bueno, la verdad es que no estoy muy al tanto, realmente no he participado. Creo que sí, que hace falta, definitivamente que hace falta el diálogo.
Ahora, lo principal que hace falta es es la decisión gubernamental, o sea, que el gobierno se decida. Yo creo que sabe bien qué es lo que tiene que hacer, o sea, hace mucho tiempo que se habla de establecer, de realmente que exista la atención primaria en salud, y se dice, o sea, el tema es que está en los documentos, en todos los documentos que ha producido el Ministerio de Salud Pública a lo largo de los años, está en las leyes, está en la Ley de Seguridad Social, está en la Ley de Salud, está en la Estrategia Nacional de Desarrollo, está en todas partes, ¿no? Está en el modelo de atención del Ministerio de Salud Pública, pero, o sea, que esté en el papel no basta. Hay que tomar la decisión, hay que hacer las cosas, hay que asignar los recursos. Ya, voluntad política. Bueno, doctora Magdalena Arrate, muchísimas gracias por este diálogo. Hemos tomado nota de la actualización de los indicadores de esas recientes investigaciones y, como siempre, ya luego entonces le volveremos a contactar porque eso es un tema recurrente en la agenda de la opinión pública y de 1+1. Muchísimas gracias. Perfecto. Vamos ahora a pausar y de inmediato volvemos entonces con Altagracita Paulino, quien está ya aquí en el estudio y es la presidenta de ONPECO.